El camarero me miró como si no supiera contar. Yo también lo miré raro, hasta que giré la cabeza y entendí todo. La mesa de al lado. Ella. Mi mujer. Marta. No estaba sola. Era martes, la 1:15 del mediodía. No tenía que estar allí. Decía que los martes comía con su jefa en la oficina. Pero no estaba su jefa. Estaba él. Un tipo con camisa remangada y cara de cretino feliz. Se reía. Mucho. Ella también. Yo solo había ido a ese restaurante porque tenía una reunión con un cliente que acabó cancelando en el último minuto. Decidí comer algo rápido y volver a casa. Cuando entré, no vi nada raro. Me senté en una mesa junto a la ventana, saqué el portátil y pedí lo de siempre. Pero al pedir la cuenta, el camarero dijo algo que no entendí. ¿Es por separado o lo junto con la otra mesa? ¿Qué otra mesa? La de la señora. Y me señaló hacia la izquierda. Giré la cabeza. Y ahí estaban. Ella no me había visto. Estaban demasiado ocupados mirándose como dos adolescentes que se acaban de enamorar. Él le cogía la mano sobre la mesa. Ella no la soltaba. Tardé 5 segundos en procesarlo. No por sorpresa, sino por la forma. Por la frialdad. Por lo público. Por lo descarado. Yo no sabía quién era él. No todavía. Pero eso me dio igual. Porque en ese momento, lo supe. La mentira tenía nombre, cara, sonrisa y un vino tinto en la mano. Y en ese momento, supe que ese almuerzo de martes iba a ser el principio del fin. Me quedé quieto, mirando desde la distancia, intentando no hacer ruido, ni un gesto, ni un movimiento. No era miedo. Era otra cosa. Algo que te agarra por dentro y no te suelta. No podía entender cómo se habían generado tantas mentiras solo para acabar en un restaurante que estaba a 20 minutos de casa. No sé si fue el vino, la sonrisa de ella o el gesto que él hizo al limpiarle la comisura de los labios con la servilleta, pero sentí una mezcla de rabia y humillación tan exacta que por un segundo pensé en levantarme, caminar hasta su mesa y decirle que dejara de fingir, que me dijera cuántos martes como ese llevaba dándose, que dejara de tomarme por idiota. Pero no lo hice. No porque no pudiera, sino porque necesitaba saber más. Ver más. Entender hasta dónde llegaba todo esto. Marta seguía hablando con naturalidad. Él le contaba algo y ella se reía como hacía tiempo que no se reía conmigo. Su cara estaba distinta. No había tensión, no había prisa, no había niños, no había rutina. Solo estaba ella y ese imbécil que, por la forma en que se movía, ya había estado en esa situación más de una vez. Eso fue lo que más me dolió. No era un encuentro improvisado. No era algo nuevo. Se conocían demasiado. Había confianza en los gestos, fluidez en las respuestas, contacto físico constante. No eran dos personas con culpa. Eran dos personas cómodas, como si llevaran semanas, meses, o incluso más. El almuerzo duró casi 1 hora. Yo ya había pagado, pero fingí seguir ocupado con el portátil. No podía irme. Necesitaba ver cómo terminaba. Cuando pidieron café, él sacó el móvil y se lo mostró. Marta se acercó para mirar la pantalla, puso su mano sobre la suya como si nada, y luego rió otra vez. Fue en ese momento que sentí que el aire del sitio ya no me pertenecía, que estaba de más, que mi lugar en su vida se había diluido. Cuando se levantaron, no salieron por la puerta principal. Cruzaron el restaurante por el fondo y se dirigieron a una salida trasera que daba a una calle estrecha. Los vi desde la ventana mientras caminaban juntos. No se besaron, no se abrazaron, pero ella lo tocó en el brazo 2 veces mientras hablaban. Gestos pequeños que para mí lo decían todo.
Me quedé allí un par de minutos más, solo para ver si volvía. No volvió. Yo sabía que tenía el coche aparcado cerca, así que salí por la entrada principal y rodeé la calle para ver si realmente se iba en su coche. Efectivamente, ella conducía. Él subió por el lado del copiloto como si fuera lo normal. A los pocos segundos el coche arrancó. No lo seguí. Ni siquiera apunté la matrícula. ¿Para qué? Lo único que necesitaba saber ya lo había visto. No hacía falta más. Volví caminando hasta casa. No podía pensar con claridad. El trayecto, de unos 20 minutos, se me hizo eterno. En mi cabeza se acumulaban todas las escenas de los últimos meses, las veces que Marta llegaba tarde, los cambios de humor, las excusas absurdas sobre reuniones que se alargaban, las duchas largas por la noche, los silencios en la cama, los días que no me dejaba tocarla y decía estar cansada. Todo tenía sentido ahora. No era el estrés. No era el trabajo. Era él. Un desconocido que había ocupado un espacio que yo había mantenido con esfuerzo durante más de 10 años. Cuando entré en casa, no sabía si llorar, gritar o reventar algo. Me senté en el sofá, apagué el móvil y cerré los ojos. No quería hablar con nadie. No quería mirar nada. Solo necesitaba no pensar. A las 5:30, Marta llegó como si nada. Entró, dejó el bolso, se quitó los zapatos y vino directamente al salón. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo me había ido el día. No supe qué contestar. Le dije que tenía mucho trabajo, que no había salido a comer, que me dolía la cabeza. Ella sintió y se fue a la cocina. Esa fue la primera mentira que le dije yo. Pero a diferencia de las suyas, la mía fue por supervivencia. A partir de ese momento, decidí que iba a observarla. Iba a actuar normal. No porque quisiera salvar algo. Ya no había nada que salvar. Pero quería verla caer con su propia versión de los hechos. No iba a gritar. No iba a pelear. Solo iba a esperar el momento perfecto para dejarla sin argumentos. Durante los siguientes días, Marta se comportó igual que siempre. La rutina continuó como si nada. Yo hacía el desayuno, llevaba a nuestra hija al colegio, trabajaba desde casa, preparaba la cena. Pero ya no era el mismo. Dormía poco, comía menos, y solo pensaba en cuándo dar el siguiente paso. Necesitaba más pruebas. Algo que no pudiera negar. No para convencerme a mí, sino para que no tuviera la mínima posibilidad de manipular la situación. El sábado siguiente, le dije que iba a visitar a un cliente en Alicante, pero me quedé en la ciudad. Y la seguí. No fue difícil. Usó el mismo coche, fue al mismo restaurante, y él ya estaba allí cuando llegó. Esta vez sí se besaron. Lento. Largo. Sin miedo. Sin culpa. Eso fue todo. Volví a casa, saqué una cerveza de la nevera y me senté a mirar la nada durante 2 horas. No lloré. No grité. Solo me quedé en silencio. Porque ahora ya no era una sospecha. Era un hecho. Y yo, Sergio, ya no era su marido. Solo era el tipo que le sostenía la rutina. El lunes por la mañana me levanté antes que ella. Hice el desayuno, como siempre. Coloqué el café en su taza blanca, la misma que usaba desde que empezamos a vivir juntos. Cuando bajó, llevaba el pelo mojado y todavía tenía el olor del champú que siempre usaba. Se sentó en su sitio sin decir nada, revisó su móvil con calma y sorbió el café sin mirar en mi dirección. Me limité a observar cada uno de sus movimientos mientras decidía si ese sería el día. No era rabia lo que sentía, sino una necesidad urgente de sacar todo lo que llevaba acumulando durante semanas. Cuando terminó el desayuno, se levantó y comenzó a preparar su bolso.
En ese momento supe que si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Me levanté despacio, caminé hasta el pasillo y le dije su nombre con tono serio. Marta, tenemos que hablar. Se giró rápido, como si no esperara nada de mí a esa hora de la mañana. Me miró con cara de sorpresa, incluso un poco molesta, y preguntó qué pasaba, que si había algún problema con Julia o si había olvidado algo importante. Le dije que no era sobre Julia, ni sobre el trabajo, ni sobre nada cotidiano. Es sobre nosotros. Se quedó callada, mirando con incomodidad. Le pedí que se sentara. Al principio dudó, como si no quisiera perder tiempo, como si tuviera prisa por salir. Pero al final lo hizo. La miré directo a los ojos. Fui claro. Estuviste el martes al mediodía en el restaurante El Asturiano con un hombre. No fuiste a comer con tu jefa. Te vi. Marta parpadeó 2 veces seguidas. No dijo nada. Luego bajó la mirada y la levantó rápido, como si estuviera buscando una forma de negar sin parecer nerviosa. No sabía que estabas allí, respondió, como si eso fuera lo relevante. Le dije que ese detalle no importaba, que lo que importaba es que llevaba meses mintiendo, que tenía algo con ese tipo y que no lo iba a permitir más. Intentó levantar la voz. Me dijo que estaba exagerando, que no sabía de qué hablaba. Le pedí que no jugara conmigo, que no intentara invertir la culpa, que no se hiciera la víctima. Entonces cambió el tono. Me preguntó si la estaba espiando, si había contratado a alguien o si la seguía como un enfermo. Le respondí que no hacía falta contratar a nadie, que sus propias mentiras la habían dejado al descubierto. Que si quería esconder algo, al menos que lo hiciera bien. Se quedó en silencio. Su cara cambió. Ya no era la mujer tranquila que finge normalidad. Ahora estaba nerviosa, con los labios apretados, sin saber cómo salir del agujero. Le pregunté quién era él. Me dijo que era un compañero del trabajo. Le pedí su nombre. Al principio se negó. Le dije que si no me lo decía, lo iba a averiguar igual. Entonces dijo que se llamaba Iván, que trabajaban juntos desde hacía un año, que no había pasado nada físico hasta hace poco, que solo hablaban, que se llevaban bien, que necesitaba sentirse viva, escuchada, que conmigo ya no era así. No pude evitar reírme. ¿Me estás diciendo que necesitabas sentirte viva acostándote con otro mientras yo estaba en casa cuidando de nuestra hija, preparando la cena, haciendo todo lo que tú nunca valoraste? Ella no respondió. Le pregunté si lo amaba. Me miró como si esa palabra fuera demasiado grande para lo que estaba viviendo. No lo sé, dijo, y añadió que no era una relación seria, que no tenía claro lo que quería. Le pregunté cuántas veces había estado con él. Me dijo que no importaba. Le dije que sí importaba, porque si esperaba que pudiera mirarla a la cara después de esto, necesitaba saber hasta qué punto había cruzado la línea. Entonces, con una mezcla de cansancio y resignación, me dijo que habían salido juntos varias veces, que habían dormido en un hotel del centro más de una vez, que él no sabía que estaba casada al principio, pero que después sí, y que aún así siguió todo adelante. Sentí que el suelo temblaba. No de forma literal. Era algo interno, como si todo lo que había construido en mi vida se hubiera desplomado con esas palabras. Le dije que se fuera. En ese momento. Que cogiera sus cosas, que saliera de la casa, que necesitaba estar solo. Ella no se movió. Dijo que la casa era de los dos, que no iba a irse así. Le repetí que no le estaba pidiendo permiso. Que ya había tomado la decisión. Me preguntó si pensaba decirle a Julia. Le dije que a Julia no se le mentía. Que le explicaría todo cuando fuera necesario, sin detalles, pero sin falsedades. Marta se levantó, agarró el bolso con fuerza, y me dijo que me estaba comportando como un loco.
Le respondí que prefería ser un loco sincero que un cobarde que engaña a su familia. Se fue sin cerrar la puerta. Caminó rápido por el pasillo. No miró atrás. Yo me quedé en el salón, con la respiración acelerada, sin saber si lo que acababa de hacer había sido lo correcto. Pero al menos ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Ella lo sabía. Yo también. Esa misma noche me senté frente al portátil, sin encender ninguna luz, sin música, sin distracciones. Durante años me había acostumbrado a guardar cada recibo, cada correo, cada imagen. Por mi trabajo necesitaba orden y precisión, y ahora iba a usar esa misma costumbre para destruir todo lo que Marta había intentado proteger con sus mentiras. Empecé revisando nuestras cuentas compartidas. No tardé en encontrar pagos que no encajaban, cenas que no habíamos compartido, reservas en hoteles donde jamás habíamos estado juntos, transferencias pequeñas a una cuenta que no conocía. Cada detalle era una pieza más. Imprimí todo. Luego revisé su ordenador personal, el que usaba para trabajar desde casa. Estaba sin clave. Encontré fotos escondidas en una carpeta con nombre genérico. No eran explícitas, pero suficientes para mostrar la intimidad que había entre ella y ese tal Iván. Capturas de pantalla, selfies en lugares que reconocí, incluso una nota en la que él le agradecía el mejor fin de semana en años. Seguí bajando por los archivos y encontré algo que no esperaba, un documento con fechas y lugares, como si estuviera organizando cada encuentro como parte de su agenda profesional. Era meticulosa, incluso para eso. Guardé todo en una carpeta y la envié a mi correo personal. Luego copié todo en una memoria USB y la dejé dentro del cajón del escritorio, justo donde sabía que ella la encontraría si decidía volver. Al día siguiente pedí cita con un abogado. Le expliqué todo con detalle, sin exageraciones, sin dramatismo. Me dijo que con las pruebas que tenía podía iniciar un proceso de separación con ventaja legal. No quería una guerra, pero sí dejar las cosas claras. Si ella había tomado la decisión de traicionar, yo iba a tomar la decisión de no dejarle nada fácil la salida. Además del proceso legal, decidí dar un paso más. Teníamos amigos en común, familiares cercanos, incluso compañeros de trabajo que conocían nuestra historia. Durante años ella se había encargado de construir una imagen de mujer dedicada, madre ejemplar, esposa trabajadora. Así que escribí un correo corto, directo, sin insultos, sin sensacionalismo. Solo la verdad, respaldada por fechas, nombres y documentos. Adjunté un archivo comprimido con las pruebas. Lo envié a 3 personas clave, su hermana, su mejor amiga y un colega del trabajo que era íntimo de los dos. Sabía que con eso bastaba para que la verdad se expandiera sola. No me sentí culpable. Ni un segundo. Porque no se trataba solo de venganza. Se trataba de equilibrio. Durante meses ella se había reído de mí en silencio, se había acostado con otro mientras yo cuidaba de todo en casa, había mentido a nuestra hija, había fingido amor en cenas familiares, había tocado mi mano en reuniones con amigos sabiendo que unas horas antes había tocado la de otro. Esa clase de traición no se borra con una disculpa ni con una conversación. Necesitaba ver su cara cuando entendiera que no tenía el control de la historia. Y no tuve que esperar mucho. El jueves, a las 6 de la tarde, sonó el timbre. Era ella. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos y el móvil en la mano. Me preguntó si podía entrar. Le dije que sí, que era su casa también, al menos por ahora. Se sentó en el sofá y me miró como si no supiera por dónde empezar. Lo que hiciste, dijo, fue cruel. Yo no contesté. Siguió hablando. Dijiste cosas que no tenías derecho a decir. Estás arruinando mi vida. Le respondí que ella ya lo había hecho sola. Solo había puesto la luz donde ella había decidido actuar en la sombra.
Me preguntó si estaba dispuesto a seguir con esto, que si no podíamos hablar como adultos y resolverlo entre nosotros. Le dije que sí, que podíamos hablar, pero que el daño ya estaba hecho, y que ella lo había empezado. Me pidió que no le quitara a Julia. Le dije que no pensaba hacerlo, que nunca la usaría como moneda de cambio, pero que nuestra hija tenía derecho a saber quién era su madre. Me rogó que no la envenenara contra ella. Le dije que no tenía que decirle nada, que los hechos hablaban por sí solos. Entonces se levantó, dio vueltas por el salón, dijo que había cometido un error, que no era algo planeado, que se le había ido de las manos. Que con Iván no había futuro, que él se estaba ilusionando y que ella solo quería escapar un poco de la rutina. Le pregunté si esa rutina incluía acostarse con él en hoteles mientras yo pagaba la guardería de nuestra hija. No respondió. Le dije que no buscara lástima, que no intentara maquillar lo que había hecho. Se sentó otra vez. Dijo que no podía soportar la vergüenza, que su hermana ya no le hablaba, que su amiga le había dicho que era una hipócrita y que en la oficina ya no la miraban igual. Le dije que era lo que pasaba cuando alguien mostraba quién era en realidad. Me preguntó si todavía podíamos arreglarlo. Me quedé mirándola en silencio. No entendía cómo después de todo aún tenía el valor de proponer algo así. Le dije que no. Que no había marcha atrás. Que yo no podía compartir mi vida con alguien que había pisoteado todo lo que habíamos construido. Que tal vez algún día podríamos hablar sin rencor, pero no hoy. No esta semana. No este año. Tal vez nunca. Durante la semana siguiente no volvimos a hablar. Marta se quedó en casa de su hermana, aunque por los comentarios de Julia entendí que había tensión entre ellas. La niña no entendía nada, solo notaba el ambiente raro y hacía preguntas que intentaba responder con la menor cantidad de detalles posibles. No quería mentirle, pero tampoco pensaba cargarla con algo que no correspondía a su edad. Lo único que le repetía era que los adultos a veces se equivocan, y que aunque las cosas cambiaran, siempre tendría a los dos. En el fondo, sabía que eso tampoco era del todo cierto. Marta estaba ausente, se limitaba a recoger a Julia 2 o 3 veces por semana y la devolvía a casa sin cruzar palabra conmigo. Las conversaciones por WhatsApp se reducían a cosas básicas, horarios, mochilas, deberes. Yo estaba agotado mentalmente, pero también en paz. Por primera vez en semanas, no sentía que vivía en una mentira. Un viernes por la noche, cuando Julia ya estaba dormida, Marta llamó a la puerta. No había avisado. Llevaba una sudadera, sin maquillaje, y el pelo recogido. Le abrí sin decir nada. Me pidió si podíamos hablar, y señalé hacia la cocina. Nos sentamos frente a frente. Ella empezó. Dijo que necesitaba cerrar esto de alguna forma, que no podía seguir con la culpa encima sin saber qué iba a pasar. Le pregunté qué parte le preocupaba, si la culpa o la incertidumbre. Dijo que ambas. Me miró con los ojos cargados, pero no rompió. Yo tampoco. No había lágrimas que ayudarían a resolver lo que había hecho. Me preguntó si todavía pensaba en divorciarnos. Le dije que no había cambiado de opinión. Le expliqué que ya tenía los papeles listos, que el abogado los había redactado y que solo faltaba la firma de ambos. Me dijo que era demasiado pronto, que tal vez podríamos darnos un tiempo para reflexionar. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba ella para reflexionar sobre su infidelidad, porque yo ya había tenido suficiente. Le recordé que no se trataba de una discusión ni de una crisis puntual, sino de meses de mentiras continuadas, de decisiones conscientes. Dijo que estaba arrepentida, que si pudiera volver atrás no lo haría. Le respondí que el arrepentimiento no borraba nada, que servía para limpiar la conciencia, no para restaurar la confianza. Ella bajó la cabeza. Dijo que últimamente se había sentido sola, que sentía que nuestra relación se había vuelto rutinaria,
que yo ya no la miraba igual, que muchas veces se sentía invisible en casa. Me reí, no por burla, sino por la ironía. Le dije que ella hablaba de sentirse sola mientras yo cocinaba, cuidaba de nuestra hija, limpiaba la casa y escuchaba sus quejas de trabajo durante horas, mientras ella miraba el móvil cada vez que le vibraba. Le pregunté cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba yo. No respondió. Dijo que sabía que había fallado. Le pregunté si pensaba en Julia cuando entraba a esos hoteles con Iván. Me dijo que intentaba no pensar en nada, que lo bloqueaba, que en su cabeza todo era confuso. Le dije que eso no era una excusa, que bloquear no era lo mismo que justificar. Entonces preguntó si yo había estado con alguien. Me sorprendió la pregunta, y se lo hice notar. Le dije que no, que mientras ella se acostaba con otro, yo seguía creyendo que nuestro matrimonio tenía arreglo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que le dolía pensar que lo había arruinado todo con alguien que ahora ni siquiera le contestaba los mensajes. Le respondí que eso ya no me interesaba, que no me importaba si Iván la ignoraba o si se había cansado de ella. Le dije que mi dolor no tenía que ver con él, sino con su traición. Sacó un sobre del bolso. Dentro estaban unas hojas impresas, una especie de carta escrita a mano. Dijo que era para Julia, para cuando yo creyera que era momento de contarle lo que había pasado. No quise leerlo. Le dije que esa decisión era mía, y que ya vería si se lo entregaba o no. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que el odio era una emoción fuerte que requiere energía, y que yo ya no tenía energía para sentir nada por ella. Que lo único que me quedaba era decepción. Quiso saber si, después de todo, podríamos llegar a tener una relación cordial. Le respondí que eso dependía de ella. Que no iba a ser su amigo, pero que podíamos coordinar lo que fuera necesario por Julia sin peleas ni escenas. Ella asintió. Le dije que podía quedarse un momento si necesitaba recoger algunas cosas. Que después se fuera. Y que, por favor, no volviera a aparecer sin avisar. Se levantó, dio un pequeño rodeo por el pasillo, entró a la habitación que había sido nuestra durante más de 10 años y salió con una mochila. Me miró una última vez desde la puerta. Yo no moví un músculo. Cerré en cuanto salió. Me senté en el mismo sitio donde habíamos tenido la charla. Encendí la cafetera aunque no tenía sueño. Necesitaba el ruido, algo constante que no cambiara sin avisar. Ese fue nuestro último encuentro. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo reconciliación. Solo dos personas reconociendo que todo había terminado, una por acción y otra por consecuencia. Los papeles se firmaron una semana después de esa última conversación. Nos reunimos en el despacho del abogado sin más palabras que las necesarias. Firmó ella primero, luego yo, y cada uno se quedó con una copia. No hubo reproches, tampoco disculpas. Fue un acto mecánico, silencioso, como si solo estuviéramos cerrando un trámite de empresa y no poniendo fin a más de una década de vida en común. Marta se levantó, me dio la mano, la solté sin apretar, y se fue sin mirar atrás. El abogado me acompañó hasta la puerta y me deseó suerte. Le respondí con un gesto seco y me fui caminando hasta casa. No tenía ganas de coger el coche. Me paré a comprar pan en una panadería donde nunca había entrado. La mujer que atendía me preguntó si era nuevo por la zona. Le respondí que no, que vivía allí desde hacía años, pero que era la primera vez que estaba solo. Durante los días siguientes me dediqué a ordenar la casa. No solo por limpieza, sino porque necesitaba poner todo en su sitio, empezar a decidir qué cosas se quedaban y cuáles no. Guardé en cajas todas las cosas de Marta, incluso las que ella había olvidado o que no había querido llevarse. Le mandé un mensaje diciendo que las tenía listas, que pasara a buscarlas cuando pudiera. Me respondió con un simple gracias.
Pasaron 4 días antes de que viniera. No entró, solo las recogió en el portal. Le deseé suerte con un tono neutro. Me dijo que esperaba que pudiera rehacer mi vida. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería seguir dándole espacio en mi cabeza. Cuando se fue, subí las escaleras despacio y me senté en el suelo del salón. Miré alrededor. Era la misma casa, pero ya no se sentía igual. Y eso estaba bien. Con el paso de las semanas me fui acostumbrando al silencio, a tener el control de todo, a no negociar cada decisión, a dormir solo sin revisar si alguien más llegaba tarde. Las rutinas con Julia se hicieron más sólidas. Desayunábamos juntos, la llevaba al colegio, hablábamos más de lo normal en el coche. A veces me hacía preguntas incómodas sobre su madre, otras simplemente me contaba cosas del colegio como si nada hubiese pasado. Me propuse no transmitirle el daño, que ella pudiera seguir viendo a su madre como la mujer que la cuidó, no como la que destruyó una familia. No por Marta, sino por Julia. Porque ella no eligió esto. Empecé terapia. No porque estuviera en crisis, sino porque necesitaba entender cómo había llegado a normalizar tantas señales que ahora me parecían obvias. Me ayudó a comprender que había ignorado muchas cosas por miedo a enfrentarme a una realidad que ya existía. Que no me rompí cuando descubrí la verdad, sino mucho antes, cuando empecé a justificar su distancia, cuando dejé de preguntar por miedo a incomodarla, cuando dejé de exigir lo que también necesitaba. El terapeuta me dijo algo que aún repito cada semana: las parejas no se destruyen el día que alguien se acuesta con otra persona, sino mucho antes, cuando uno deja de mirar al otro como parte del mismo equipo. Marta dejó de hacerlo, y yo tardé en notarlo. Un domingo por la tarde, mientras Julia dormía una siesta en el sofá, me puse a revisar fotos antiguas. No por nostalgia, sino por curiosidad. Vi imágenes de viajes, celebraciones, cumpleaños, cosas que en su momento sentí importantes. Me di cuenta de que en muchas de esas fotos yo ya no sonreía igual, que había una expresión que no supe ver entonces. No me dolió. Me sirvió para confirmar que el final no fue abrupto, fue progresivo, y que lo único que faltaba era una excusa visible para terminar de romper lo que ya no funcionaba. Cerré la galería, borré algunas, guardé otras por si algún día Julia quería verlas. No por mí, sino por ella. Yo ya no necesitaba más pruebas de lo que había vivido. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien. No tengo una respuesta clara. No estoy cerrado al amor, pero tampoco lo estoy buscando. Estoy bien solo. Tengo paz. Ya no tengo que fingir que todo va bien cuando no es así, ni medir cada palabra para evitar discusiones innecesarias, ni preocuparme por mensajes a medianoche o excusas mal armadas. Vivo simple, pero no vacío. Salgo a caminar más. Me he reencontrado con un par de amigos que había dejado de ver por culpa de la rutina. Estoy reconstruyendo una versión de mí que dejé abandonada cuando creí que tenía todo bajo control. De Marta sé poco. Julia me cuenta que a veces la ve triste, que otras veces está distraída, que ya no va a la misma oficina y que ha dejado de hablar de ciertas personas. Supongo que también está lidiando con sus propias consecuencias. No la odio, pero tampoco le deseo felicidad inmediata. Hay cosas que deben doler para que no se repitan. Si alguna vez se reconstruye, espero que lo haga sabiendo el daño que causó. Y si no lo hace, tampoco es mi problema. Lo que aprendí de todo esto es que confiar en alguien no significa volverse ciego, que el amor no justifica la renuncia constante, que las señales están ahí mucho antes de que exploten, y que uno debe respetarse lo suficiente como para no quedarse donde no lo valoran. Ya no soy el marido traicionado. Soy un hombre que salió adelante después de que la persona que más conocía se convirtiera en una extraña. No es una historia feliz. Pero es real. Y ahora es mía.